Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Hace unos días saqué un vídeo, este de aquí, que sale en pantalla, hablando de la adicción a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, a las pastillas para dormir. Y me han sorprendido muchísimo algunos de los comentarios que ha puesto la gente. Entonces vamos a ir bajando, voy a ir leyendo y comentando algunos de ellos. Se tenía que decir y se dijo, enorme. Efectivamente, hay muy poca gente que está hablando de la adicción a las benzodiazepinas, porque no interesa que se hable de eso, de que hay muchos profesionales sanitarios haciendo las cosas mal. Este comentario que voy a leer ahora me sorprendió especialmente. A ver, espera, voy a hacerlo un poco más grande. Sí, perfecto. Vamos a ello. Voy leyendo. A mí el último psiquiatra que me atendió me dijo que tome clonazepam y sertralina y piense positivo. Eso está bastante mal para un psiquiatra, por favor. Está claro que ese psiquiatra pues, no está muy actualizado en cuanto a salud mental. De la misma manera que hay muy malos psicólogos por ahí, desgraciadamente también hay malos psiquiatras, ¿vale? No se lo puede decir a una persona, venga, ya está, te jodes, piensa positivo y a tomar por saco y con pastillas y ala. ¿Vale? Esta frase ya nos indica que ese psiquiatra era muy negligente en su trabajo. Sigo leyendo. Dijo que los psicólogos no servían y juzgó mi tipo de físico. Dijo que los psicólogos no servían, o sea, que además un sectario que no está al tanto de la evidencia científica. Ok, madre mía. Y juzgó mi tipo de físico. Se puso a hacer comentarios del físico de las otras personas sin que se lo haya preguntado. Vale. Falta de profesionalidad absoluta. Yo tengo cuerpo delgado por naturaleza, ectoformo y la depresión me hizo bajar 4 kilos. Este señor, sin siquiera diagnosticarme, me habló de muy mal modo, con tono de voz agresivo, me dijo, seguro sois anoréxica. Ni un diagnóstico me hizo, me dio terror y me fui. Pues hiciste bien en irte, compañera, hiciste muy bien en irte. Vamos a seguir leyendo comentarios. Excelente, gracias. Llevo 22 años tomando 1 miligramo de lorazepam para dormir. 22 años. Según las guías clínicas, la mayoría de benzodiazepinas, el lorazepam es una benzodiazepina, la mayoría no deberían tomarse más de 4 semanas, más de 2 meses en casos serios. Y aquí tenemos una persona a la que su médico la ha tenido tomando eso durante 22 años. Si una persona está tomando una pastilla de este tipo durante 22 años, definitivamente habrá desarrollado dependencia, su sistema nervioso habrá aprendido a funcionar alrededor de la pastilla. Cuando le das una pastilla así a tu cuerpo durante mucho tiempo, durante más de unas pocas semanas, tu cerebro llega un momento que dice, bueno, pues ya no hace falta que movilice mis propios recursos para generar el sueño, para reducir la ansiedad, porque ya me están dando de fuera artificialmente esto que está haciendo el trabajo por mí. Entonces lo que ocurre es que la persona se vuelve dependiente de las pastillas, dependiente de este lorazepam y pierde la capacidad de dormir. Físicamente desarrolla muchas más dificultades para poder dormir bien, porque su cerebro se ha acostumbrado a que el lorazepam haga el trabajo. Entonces, cuando la persona intenta dejar de tomar las pastillas, ¡pum!, no puede dormir. Eso por la parte física, porque quieras o no, desarrollas tolerancia y cada vez tienes que tomar más y más y más para sentir los mismos efectos. Luego, además, está la dependencia psicológica. Cuando tú estás tantos años tomando una pastilla de este tipo y además una figura de autoridad como un médico, un psiquiatra, te dice que las tienes que seguir tomando y que no pasa nada, tú acabas creyendo que tú tienes algo que te hace incapaz de dormir. ¿En serio durante 22 años no ha habido ninguna opción como mejorar los hábitos de sueño de esta persona, mejorar o analizar su higiene del sueño, ver si había problemas de ansiedad, de diferentes preocupaciones en el día a día que le estuviesen provocando esas dificultades para dormir? No, toma por saco, te tomas esto y a tirar durante 20 años. Esto es una absoluta negligencia. Sigo leyendo. Le pedí a mi doctor que me las retirara y me dio una pauta y ni con esas he podido dejarlas. Terrible que no pueda dormir si no me las tomo. Efectivamente, esta persona ha desarrollado esa dependencia psicológica y probablemente también física, vale, seguro, después de 22 años. Cuando dice, terrible que no pueda dormir si no me las tomo. Entiendo que cuando he intentado no tomárselas, le ha dado mucha ansiedad y ha estado dando vueltas en la cama toda la noche y ha llegado un momento que ha dicho, pues me las voy a tomar igualmente porque mañana quiero ir a trabajar y básicamente la persona ha desarrollado miedo a intentar sobrevivir sin esas pastillas. Bien, que la persona intentase darle una pauta de reducción, pero aquí está claro que la persona va a necesitar un apoyo psicológico extra, ¿vale? Nada de pensar en positivo y ya está.
Esta persona necesita que alguien, un psicólogo, conductualmente, cognitivo-conductualmente, le ayude a analizar por qué está teniendo problemas de sueño, cuáles son sus hábitos antes de irse a dormir. Por ejemplo, está teniendo una vida muy sedentaria, se mueve muy poco a lo largo del día y eso empeora sus probabilidades de quedarse dormida. O a lo mejor está tomando cafeína a lo largo del día, o alcohol, u otras sustancias que van a alterar su capacidad para dormir. A lo mejor la persona está teniendo efectivamente problemas de ansiedad, tiene un trabajo que no le gusta, tiene dificultad para lidiar con los pensamientos ansiosos, entonces necesita que alguien, un psicólogo especialista, le ayude cognitivo-conductualmente a entender por qué sigue teniendo dificultades para dormir y qué es lo que va a hacer en su día a día de manera diferente para ir mejorando su capacidad de dormir mientras va reduciendo las pastillas, porque esto es lo que pasa a muchas personas que intentan dejar las pastillas para dormir, o ansiolíticos o benzodiazepinas, que cuando intentan dejarlas, aunque el psiquiatra o el médico les dé una pauta de reducción, que eso es lo que hay que hacer, bien, pero aunque el psiquiatra les dé una pauta de reducción, se encuentra con un muro, que es el muro de la dependencia psicológica, que es el muro de, ya, pero es que si dejo de tomarlas, ya no puedo dormir o no sé cómo dormir. También que hay muchas personas que después de tanto tiempo tomando una pastilla así, van a sufrir un efecto rebote. Van a sufrir más insomnio del que tenían antes de tomar las pastillas, porque están con tolerancia. Su cuerpo se ha acostumbrado neuroquímicamente a funcionar alrededor de las pastillas y digamos que esa capacidad para dormir o lidiar con la ansiedad cerebralmente es como un músculo que tú puedes entrenar y si dejas de entrenarlo, si dejas de moverlo, si dejas de usarlo, se atrofia, se queda pequeñito y súper débil. Y luego pues hace falta mucho más trabajo para volver a fortalecer ese músculo. Pasa algo muy parecido con el cerebro y la capacidad para, por ejemplo, dormir. Siguiente comentario. Llevo 14 años tomando lorazepam. Joder, 14 años. Ahora mismo estoy en 1,5 miligramos a diario. No consigo dejarlo. Aquí lo que le dije a esta persona del comentario, aquí tienes que pasar por un psicólogo, ¿vale? Obviamente, primero también por un psiquiatra para que te paute una reducción paulatina segura para esas pastillas, para que no te dé un síndrome de abstinencia muy peligroso ni nada por el estilo, ni un efecto rebote muy fuerte. Y a la vez también tienes que pasar por el psicólogo para que te ayude a ir superando esa dependencia psicológica, ¿vale? Tú empezaste a tomar ese lorazepam porque tenías ansiedad o porque tenías dificultades para dormir. Ahora hay que ver qué cambios tienes que hacer en tu día a día psicológicamente en cuanto a trabajo con los pensamientos y a conductual, un trabajo conductual, exposición a cosas que te dan miedo, exposición gradual y paulatina a situaciones que te activan la ansiedad o los nervios para que aprendas otra vez a dormir sin las pastillas. Porque de nuevo, muchas personas, aunque les pauten una reducción paulatina, no consiguen dejar esas pastillas porque desarrollan un miedo enorme a intentar dejarlas ¿vale? Porque no saben cómo lidiar con la ansiedad, porque si lleva 14, 15 años, 20 años tomando esas pastillas y nadie les ha dado pautas psicológicas para resolver el problema de ansiedad o de insomnio, la persona se va a encontrar con un muro. Por eso hay que pasar por el psicólogo. Sigo leyendo otro comentario. A mí me mandaron lorazepam cuando estaba dejando el alcohol. Esto también se hace mucho. Hace 20 años que dejé el alcohol, pero nunca he podido dejar las benzodiazepinas. Ahora tomo 2 miligramos de alprazolam al día. Eso también pasa muchísimo. Personas que tienen un problema de adicción, por ejemplo, el alcohol, les pueden recetar un medicamento de estos para ayudarles a lidiar con la ansiedad de dejar el alcohol. Pero claro, les estás recetando una sustancia que es adictiva y si además no tienes cuidado, si no les avisas a esas personas, oye, que esto lo puedes tomar 1 o 2 meses como mucho, ¿vale? Y luego a lo mejor cambiamos por otro medicamento o vamos a empezar a reducir la dosis a partir de ahí, pues esto se ha hecho de manera negligente, totalmente negligente, porque esta persona tenía una adicción al alcohol y ahora tiene una adicción a las benzodiazepinas. No es que tengas que elegir entre una adicción y otra. Ahora hay personas que me van a venir, no, pero entonces es que no debería haber tomado esas pastillas en ningún momento porque no se puede quitar una adicción con otra, Este tipo de pastillas pueden ser útiles en algunos casos, ¿vale? Pueden ser útiles en algunos casos, pero se tienen que recetar con cuidado, ¿vale? Con cuidado, de manera prudente, siendo conscientes de los riesgos y de lo que dicen las guías clínicas, ¿vale? De cuánto tiempo se deben tomar como máximo para que no generen dependencia o adicción. Aquí tenemos un caso claro de una persona que ha desarrollado adicción y dependencia y ahora pues, tendrá mucho miedo a dejar de tomar las pastillas. Sigo leyendo. También tomo mirtazapina para poder dormir y sin ellas no duermo. No duerme, ¿vale? Ha desarrollado esa tolerancia, ha desarrollado ese miedo psicológico a no poder dormir si no se las toma. Sí es verdad que tengo problemas de ansiedad, pero ahora estoy bien y no me planteo dejarlas. Dependencia total.
ahora esta persona obviamente se ha acomodado en las pastillas, ¿vale? Tomar ese tipo de pastillas durante mucho tiempo, impacto en su cuerpo tiene. Por eso, según las guías clínicas, no se deben tomar más de unas pocas semanas, un par de meses en la mayoría de los casos. Imagino que ahora ella dice, no me planteo dejarlas. Yo imagino, especulo, que será porque tiene miedo a dejarlas, tiene miedo a no ser capaz de lidiar con la ansiedad o el insomnio sin ellas. A lo mejor tiene miedo a que si las deja va a volver a caer en el alcohol. De nuevo, aquí tenemos una persona que habrá tenido problemas con el alcohol y ha dejado el alcohol con la ayuda temporal de esas pastillas, pero no se le ha dado un tratamiento psicológico. Entonces, se ha hecho mal, se ha hecho mal. Las pastillas te pueden ayudar un tiempo, sobre todo a reducir un poco la ansiedad o ciertos síntomas del síndrome de abstinencia, si lo tienes, para aguantar esas primeras semanas sin beber, pero luego se tienen que dejar, para que la persona aprenda a vivir equilibradamente, sin alcohol y sin ese tipo de pastillas que son también muy adictivas. Entonces, a lo mejor esta persona es posible que tenga miedo a que si deja las pastillas vuelva a caer en el alcohol. Pero eso no tendría por qué pasar si la persona hubiese desarrollado esa sensación de autoeficacia, esa sensación de he aprendido a vivir sin alcohol. He aprendido a vivir sin alcohol, he aprendido a disfrutar de la vida sin alcohol, he aprendido a dejar de depender psicológicamente del alcohol. Bueno, pues ahora esta persona tiene, ojo, es totalmente respetable que ahora mismo no se plantee dejarlas, es totalmente respetable que ahora mismo tenga miedo a intentar dejarlas, pero es que esto no es culpa de ella. Ella ha desarrollado ese miedo a vivir sin pastillas porque se lo han inculcado los médicos o psiquiatras que la han tratado, desgraciadamente, porque no han hecho un buen trabajo. Hay psiquiatras muy buenos, hay psiquiatras muy prudentes, ¿vale? Yo he conocido psiquiatras que son muy buenos, muy prudentes, muy al tanto de la evidencia científica, muy colaboradores con psicólogos, muy conscientes de que hay que recetar también pautas de cognitivo-conductuales, pero desgraciadamente hay también psiquiatras y médicos de atención primaria que no son especialistas en salud mental que están haciendo un muy mal trabajo, ¿vale? Por eso España está en el top mundial en prescripción de este tipo de medicamentos y eso no es una buena noticia. Eso nos indica que hay un problema de sobreprescripción de este tipo de medicamentos, que se están recetando demasiado en demasiadas cantidades y a personas que a lo mejor no las necesitan y que tendrían que haber primero probado psicoterapia, por ejemplo. Sigo leyendo. Eres bueno en lo que dices, gracias a ti. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias por los consejos. Yo tomo Tranxilium 10 miligramos y quiero dejarlo. Lo mismo, ¿vale? Si quieres dejarlo, tienes que pasar primero por un psiquiatra para contarle tu caso y que te dé una pauta de reducción paulatina, porque eso también va a depender de cada persona. Sé que hay personas que me van a venir en los comentarios diciéndome, pues yo las he dejado reduciendo así tantos miligramos, No. ¿Vale? Lo que te haya funcionado a ti no tiene por qué funcionar a otra persona. Por eso es un psiquiatra especialista quien tiene que analizar el caso a esta persona y recomendarle una pauta de reducción, ¿vale? Y nunca intentéis dejar estas pastillas por vuestra cuenta sin supervisión de un profesional, por favor. A ver, sigo leyendo. Por ataques de pánico y trastorno de ansiedad. Quedé enganchado al lorazepam. Es tremendo, vivir como un adicto no es vida. Intento disminuirlas y me siento súper mal, descompuesto. Siento que me desmayo, lloro, un verdadero infierno. El efecto rebote de dejar las benzodiazepinas, especialmente si lo haces sin ayuda, puede ser muy peligroso, muy peligroso. Y hay personas a las que este efecto rebote, este síndrome de abstinencia, sobre todo psicológico, les puede durar varias semanas y muchos meses y es extremadamente desagradable. De eso hablo pues, en más profundidad en este vídeo. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis entero, ¿vale? Hola de nuevo. Sé que lo siguiente no tiene que ver con el tema principal del vídeo, pero de antemano quiero agradecerte porque con tus vídeos empecé a conseguir más motivos para dejar el cannabis. Muchas gracias de corazón a esta persona. Hoy cumplo 90 días de este agobiante proceso. Tengo 19 años actualmente y consumí 1 año y 1 mes. He pasado por una serie de aberrantes síntomas y el que he experimentado últimamente es una niebla mental y un terrible miedo por contraer un retraso cognitivo o pérdida de mis facultades mentales. Cabe recalcar que aunque esta angustia me carcoma, sigo fiel a mi creencia de que todo esto es parte de dejarla y sin más, ¿vale? Me alegro mucho por ti, enhorabuena. A ver, Llevo tomando clonazepam hace 18 meses. He tomado por problemas con ansiedad y pánico. Desde ese momento que tomé, logré bajarlo a 1 gota. Al dejar la gota número 3, he pasado síntomas duros, que hasta sentía que me volvía loco por la ansiedad. Estoy llevando el proceso de apoyo confiando en Dios. A ver, espero que no estés haciendo esa reducción por tu cuenta. Ya lo he dicho muchas veces, tienes que hacerlo con supervisión de un psiquiatra especialista, ¿vale? Porque efectivamente esos síntomas de abstinencia pueden ser extremadamente duros. Por eso tienes que dejarlo con supervisión de un profesional.
Si intentáis dejar estas pastillas por vuestra cuenta, va a haber más probabilidades de que os dé un síndrome de abstinencia y de que os den los síntomas más duros y de que tengáis un problema de salud grave o que os pase algo, ¿vale? Que os pase algo. Hay personas que pueden morir por el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas o que los síntomas sean tan fuertes que terminéis volviendo a tomar las benzodiazepinas en gran cantidad para que paren los síntomas y entonces os dé una sobredosis, ¿vale? Entonces, por favor, siempre con apoyo profesional. Siguiente comentario. Llevo 20 años tomando clonazepam, 2 miligramos, y cuando dejo de tomarlas por 5 días como mínimo empiezo a sentir ataques de pánico, mareos, aturdimiento, etcétera. Efectivamente, es que nunca las dejéis de golpe sin supervisión, por favor, nunca las dejéis de golpe sin supervisión. Los efectos del síndrome de abstinencia pueden ser muy duros y peligrosos. Y ahí el riesgo es que luego volváis corriendo a tomar las pastillas y os dé una sobredosis. Las pastillas, las benzodiazepinas es droga dura. En 15 días estás enganchado y el síndrome de abstinencia es de muerte, la peor experiencia que he pasado en mi vida. Totalmente, a ver, es algo de lo que no se está hablando lo suficiente. No se está hablando lo suficiente. Acabo de dejar los antipsicóticos. ¿Podrías hacer un vídeo sobre sus consecuencias? Gracias. Es posible que haga un vídeo hablando un poco más de eso. Yo llevo años tomando Deprax, que es antidepresivo para la noche. Si algún día no la tomo, no consigo dormir. Otro ejemplo de la dependencia que desarrollan muchas personas, tanto física como psicológica, ante ciertos medicamentos. No es culpa de la persona, ¿vale? No es culpa de la persona, es responsabilidad del profesional que se las ha recetado sin haberle dado pautas estrictas o sin haberle informado de los riesgos o sin haber supervisado bien el caso de, oye, mira, tú no debes tomarlas más de X tiempo y tienes que reducir la dosis a este ritmo, etcétera, etcétera. A ver, eso no es una excusa. Los médicos de cabecera no pueden recetar esos fármacos tan fuertes. A mí me pasó eso y casi me arruinan la vida. Imagino que esta persona hace este comentario en referencia a lo que comento en el vídeo largo sobre la adicción a las benzodiazepinas, en que según las estadísticas, alrededor, al menos en España, casi o más de un 70% de la prescripción de estas pastillas viene de la atención primaria, de los médicos de cabecera, médicos de atención primaria, que son médicos de cabecera, no son especialistas en salud mental, no son especialistas en no son psiquiatras, ¿vale? En la inmensa mayoría de los casos, el recetar este tipo de medicamentos debería pasar sí o sí por un especialista. Una de las razones por las que en España tenemos un problema de sobreprescripción de benzodiazepinas, que son medicamentos muy potentes y con un gran potencial adictivo, una de las causas de este problema es que el 70% de esas prescripciones no están viniendo de los especialistas en salud mental, psiquiatras, que en la mayoría de los casos van a ser más conscientes de los riesgos de esos medicamentos y van a ser más prudentes en general. Pero los médicos de cabecera, lo siento, pero no son especialistas en eso y en muchos casos no están capacitados para recetar este tipo de medicamentos. De ahí que en España tengamos un problema en que hay una sobreprescripción. Hay demasiadas personas tomando benzodiazepinas. Hay demasiadas personas tomando benzodiazepinas durante demasiado tiempo en cantidades demasiado altas. Y esto viene de aquí, los médicos de cabecera, ¿vale? Sigo leyendo. Mi madre, de ya 90 años, lleva tomando clonazepam por ya casi 20 años. Hostia, una pauta muy, muy larga. Alguna vez pregunté si se le podía quitar, pero me dijeron que por su edad no toleraría la suspensión. Así que sigue tomando. Eso sí, en todo ese tiempo nunca le han aumentado la dosis, siempre es media pastilla. Es bastante lúcida dentro de lo que cabe. Ya, a ver, entiendo que en este caso con 90 años hayan llegado a la conclusión los profesionales de que no vale la pena intentar quitar las pastillas porque va a ser un grandísimo esfuerzo a nivel emocional, psicológico y físico. Entonces, en un caso así de concreto, entiendo que pues esos médicos o psiquiatras han decidido pues mantener la pauta, ¿no? Que no digo que sea lo correcto, ¿vale? Yo no soy médico psiquiatra, no conozco a esa persona, no sé cuál es el caso, ¿vale? Sigo leyendo. Llevo casi 3 años tomando clonazepam. Solo tomo 1 miligramo diario. A veces que me siento bien no lo tomo, pero cuando estoy con resaca tomo 3 miligramos por el síndrome de abstinencia alcohólica. Hostia. No deberías, ¿vale? No deberías. Aquí imagino que la persona lo está tomando sin supervisión médica, ¿vale? Aquí un caso de alcoholismo mezclado con la dependencia de las benzodiazepinas, extremadamente peligroso, sobre todo porque al mezclar el alcohol con las benzodiazepinas, como que se potencian los efectos entre sí, se potencia la tolerancia. El tomar alcohol con benzodiazepinas durante mucho tiempo lo que hace es acelerar el proceso mediante el cual tú desarrollas tolerancia física y psicológica a ambas sustancias. Aumenta las probabilidades de que cada vez necesites más alcohol y más benzodiazepinas, extremadamente peligroso. Llevo más de 12 años tomando clonazepam. Me gustaría saber cuánto es la dosis diaria para no hacerse adicto a ese fármaco. Eso se lo tienes que preguntar a tu psiquiatra. Tienes que pasar por un psiquiatra, ¿vale? Por favor.
no vayas preguntando por internet cuál es la dosis que tenéis que tomar, no, porque por internet vas a leer cosas que os van a decir otras personas que no van a venir de un psiquiatra que os esté evaluando a vosotros. Tu caso concreto, ¿vale? Lo que una persona tome no tiene por qué ser la dosis segura para el resto de personas, porque cada persona es un mundo. Habrá personas con casos, yo que sé, muy graves de ansiedad crónica o insomnio o lo que sea, a las que le van a recetar dosis más altas y luego a personas a las que menos, ¿vale? No entres a internet a buscar cuánta dosis me tengo que tomar de esto, cómo reducirla poco a poco, porque eso es peligrosísimo. Tienes que pasar sí o sí por un psiquiatra y que te diga en tu caso concreto cuál es la dosis que tú tienes que tomar y cómo ir reduciéndola de manera segura para evitar ese síndrome de abstinencia. Aquí me pregunta, ¿puede ser peligroso tomar mezcladas una zopiclona, más un alprazolam, más un relajante muscular? Mezclar medicamentos sin supervisión médica siempre es peligroso, ¿vale? Esto no deberías ir preguntándolo por internet a personas random como yo. Tienes que ir a preguntárselo a un psiquiatra después de consultarle tu caso, ¿vale? No vale que le preguntes a un psiquiatra en un vídeo de YouTube o en un comentario en Instagram o lo que sea. Tienes que ir a un psiquiatra y que ahí, en tu caso, te diga qué es lo que tienes que tomar, etcétera, etcétera. Era alcohólico y también adicto al clonazepam. Un matrimonio perfecto que me estaba llevando a la tumba poco a poco. Wow, hay casos totalmente, ¿vale? que te dejan, wow. ¿Se puede dormir con productos naturales? A ver, los productos naturales son productos naturales, ¿vale? Es sobre todo efecto placebo, ¿vale? Y son una distracción de las verdaderas soluciones a los problemas de sueño, que tampoco son las pastillas para dormir o los ansiolíticos, ¿vale? Si tú estás teniendo dificultades para dormir, tienes que pasar por un psicólogo para que te ayude a modificar tus hábitos de sueño, mejorar tu higiene de sueño y si hay problemas de ansiedad, que te ayude a lidiar con esa ansiedad y con esos pensamientos y a mejorar tu manera de lidiar con las preocupaciones y los estresores del día a día. Los productos naturales no sirven tampoco, son efecto placebo. Si a ti te da la sensación de que te están ayudando, es un puro efecto placebo, son una distracción de las verdaderas soluciones, ¿vale? Entonces no se deben tampoco recomendar productos naturales. Pasa por favor por un profesional. A ver, salí de los antipsicóticos, salí de los antidepresivos, de la benzodiazepina, no puedo salir, jamás entren gente en este infierno. Vale, mucho cuidado, por favor. Siempre consultad con especialistas y con especialistas que de verdad sean prudentes, ¿vale? Sean prudentes porque son medicamentos muy potentes. Son medicamentos muy potentes con los que desgraciadamente no todos los profesionales están teniendo cuidado. Hay profesionales que son muy imprudentes, muy irresponsables y de verdad probablemente no deberían estar ejerciendo. A lo mejor no deberían estar ni ejerciendo porque están provocando más problemas de los que quieren solucionar, ¿vale? Si tenéis problemas de adicción o dependencia a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, a las pastillas para dormir, pasad primero por un psiquiatra para que os paute pues un ritmo de reducción paulatina seguro para vuestro caso concreto y único y pasad también por un psicólogo para que os ayude a ir aprendiendo a vivir sin esas pastillas y a lidiar con la ansiedad y con el insomnio. Os mando un fuerte abrazo. Cuidaos mucho. Chao, chao, chao.